Alma Artesana. El día de hoy tenemos a Carlos Osuna, un emprendedor, empresario, tecnólogo, futurista. Este tipo se puso en la espalda una empresa de tecnología. Así que hablemos de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablito? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Ben? Bien, ahí, mira, aquí un poquito de calor, pero ahí estamos bien. Es que la verdad, lo que decías, yo no sé si son los edificios en la zona 14, pero la corriente de aire no Ajá. existe, porque teníamos el estudio en otro edificio. Ah, sí. Y estábamos inclusive más arriba, le pusimos dos aires al estudio, abríamos las ventanas, pero las sudadas no te No se la quita. quitas. Sí, no, ya uno está acostumbrado a ir en el Transmetro, ¿sabes? Ah, Ay, calor horrible. Por eso, ¿sabes qué uso ahora? Estos los scooters. monopatines. Me encanta esa onda, de verdad. Porque uno va ahí, ¿me entendés? En las Américas. Bueno, yo vine así, Sí, de 4 grados norte hasta acá. en la Patín. ciclovía, en Ajá, medio. pelados, me Porque llegas. vos trabajás en la zona 4, ¿va? ¿Por eso estabas ahí o no? Sí, de hecho, ahorita, ajá, he estado ahí 5 años, o sea, en el TEC, y ahorita me voy a mudar ahorita a zona 9, pero ahí enfrente del Barceló, pero... ¿Y te vas a mudar porque querés un lugar más No, amplio? fíjate que ahí O... está bueno, me está ganando un poco, pero a mi inversionista, ahí está prácticamente, me dijo, mira, ¿para qué vamos a pagar oficinas y mejor, porque lo más ideal es ahorrar gastos? Entonces, mejor, mira, no, venite acá, aquí tenemos un gran espacio, y pues ahí voy a estar ahí cómodo, vamos, la verdad está muy cerca de todos lados, Sí, ¿verdad? Pero sí, es como un poco nostálgico, vamos, porque imagínate, he pasado 5 años de vida en el TEC, has con conocido 4 a grados, toda la ¿no? Toda banda. la vara, vamos ahí, la gente me ve, me conoce, me ha visto así como que cómo empecé, ¿verdad? Mis facetas malas, mis facetas buenas, ha sido un gran, como que, trayectoria, si lo que ver así, Sí, sí, por 5 años, supuesto. de Pues 5 mira, años, como toda buena historia hay que comenzar por el principio, claro, porque el principio es lo que marca una buena historia. ¿Sabes? Como cuando ves una película y ves el origen de los personajes. Y te quiero decir, a mí me fascina DC, me fascina Marvel. A veces me gusta más DC porque yo siento que enseñan el lado bueno y el lado malo de ser un superhéroe. Y trabajan mucho en el origen. claro. Como que, claro, vos ves a Spider-Man, Iron Man y toda esta gente que está salvando el mundo. Pues Claro, contexto. en ese contexto, pero el origen es lo que le da todo el significado, brother. La verdad es que sí, vos. Pero hablando de DC antes de entrar, a mí me gusta, quizá, no Ajá. sé si viste la película esta del Joker. Sí, con Joaquín Phoenix. Sí, o sea, para mí esa es una, ya, o sea, sé que es malvado, como quieras verlo, pero el contexto fue realista, ya que voy Sí. con esto. La mayoría digamos, bueno, de mi vida ha sido como, me identifico mucho con esa película porque vi muchas cosas reflejadas, no que a mí me pasaron, pero sí, o no todo lo de la película me pasó, sino muchas cosas realistas me pasaron y dije, wow, ¿me entendés? Así como Pero ahí... ¿por qué lo viste? Porque estuviste cerca de situaciones Sí, o similares. ¿O? sea, bueno, como te contaba, o sea, yo vengo desde abajo, mucha gente lo sabe, mucha gente sabía que venía sin nada, sin colchón, sin absolutamente nada. Realmente, yo crecí en Santa Fe, zona 6. Ok. Estás bien lejos, vamos. Ahí zona roja, ¿me entendés? Ahí es otro pedo, como dicen, ¿me entendés? Nada que ver aquí. Qué bonito viene en zona 14, vamos, ¿me entendés? Pero allá no, allá es sobrevive el quien pueda, ¿va? Ok. Entonces, ¿a qué me refiero con la película del Joker? Yo vi muchas facetas de Joker que no toda la vida es color de rosa. Y la mayor cantidad de como que situaciones son oscuras, ¿entendés? Son más, te pasan más cosas malas que buenas, realmente. Totalmente. Sí. Pero, y es como dicen, no sé si viste esta película también, la de Deadpool, que la vida es, literalmente, tiene pocas escenas o pocos anuncios de publicidad de felicidad. Ujú. ¿Ah? Sí. Y así es, realmente, imagínate, pasé 5 años, imagínate, ya me estoy adelantando un poco, pero 5 años bien, pero bien, así, am, complicada mi situación, vamos, o sea, te cuento, yo en el 2017
cabal, yo vivía con mi mamá, no, vivía con mi papá, Ok. pero lastimosamente mi papá tuvo problemas económicos. En zona 6 es esto. No, eso ahorita es, ajá, en zona 6 zona 5 por ahí, pero Ok. mi mamá vivía en zona 6. Yo me pasé a vivir con mi papá, sí, porque según la mentalidad de mi mamá era, va, mijo, andate a vivir a zona 5 con tu papá, porque literalmente aquí el bus no llegaba, ni el bus del colegio me quería llegar a traer. Yo tenía que caminar como 2 kilómetros, 2,5 kilómetros hasta el estadio para que ahí medio me pasara. A veces no desayunaba porque me levantaba tarde. Un chavito de 7 años, ¿no? O sea, tampoco es que... Va. Entonces, igual en la noche venía de noche, bien cansado. Entonces mi mamá le complicaba muchas cosas. Entonces me dijo, mira, mijo, andate a vivir con tu papá. Sí. Entonces, literalmente fui a vivir ahí estuve desde los 8 años hasta los 15 más o menos, 15 en zona 5 normal. ¿Y la escuela que ibas quedaba cerca? No, ¿Quedaba cerca yo del estoy en el Don estadio? Bosco, Ok. en el Don Bosco, realmente, pero un poco lejano, o sea, no tanto, realmente, pero viví la vida un poquito normal, tranquilo, iba a salir a la calle, ¿sabes? O sea, en la calle uno se toma de todo, ¿Y en el buenas, colegio cosas qué eras? malas. ¿Como aplicado, más No, deportista, más no, de libros, realmente, más de amigos? realmente era amigable con todo el mundo, me hablaba con todos, nunca tuve problemas con nadie, Ok. no era aplicado, no era aplicado, eh, pero siempre fui, o sea, tranquilo, normal, un estudiante promedio, ¿me entendés? ¿Y tenías algún hobby? Te lo digo porque, o sea, Sí, tenés fútbol, 21 años, el no, fútbol. no fue hace No, mucho sí, tiempo, sí. a vos. No, Fue hace 6 años. sí, no, el fútbol, me gustaba mucho el fútbol. Ya. El fútbol, los deportes, salir, o sabes, cuando uno tiene 14, 15 años, que salir con tus cuates a, dizque 15 años, vos, antes, va, Sí. o salir a que dizque un after por ahí, va, entonces uno empieza a experimentar muchas cosas, o salir en la calle a jugar fútbol en la noche, antes, no sé si ahora lo hacen, pero en la cuadra uno salía a jugar en el patio, ¿va? ¿Me entendés? Sí, En el yo lo potrero, como dicen, y literalmente, eso hacía, vos, realmente. Pero cabal, el año 2017 fue un año muy crucial en mi vida, vos. Porque yo ya años anteriores ya ¿Te veía, graduaste en sí, 2017? Ok. también. Pero ya veía las cosas complicadas, vos, en el sentido de que venía de un punto donde ya empezaba a ver situaciones en la casa Ujú. que algo estaba pasando, vos, pero vos sabes, tus papás no te cuentan nada para, quizá ahorrarse, callarse, se callan un poco y Sí, no te quieren meter en sus problemas de adultos, como dicen, puede vamos. ser. Aquí donde los papás hablan y los niños nada que ver, ¿me entendés? Entonces, eh, yo miraba como que, me ponían a hacer más cosas independientes, ya no había como tanto cuidado, ya mis papás, o bueno, en este caso mi papá, estaba en su rollo de resolver sus problemas, yo salía más a la calle, me juntaba más con gente, ya sabes cómo, ¿va? Eh, y yo pude haber agarrado, Tomado sí, mil mil caminos. caminos, mil caminos, porque en la Que calle, no todos son buenos. no, O tal vez la, ninguno. la verdad es que en la calle sí, ninguno es bueno, pero literalmente vine yo y lo que hice fue seguir adelante, jugaba fútbol, vamos, pero el año 2017 yo soñaba con graduarme de mi colegio, vamos, o sea, la cultura que te genera en el colegio, en lo de parte del Don Bosco es muy buena porque como te motiva a graduarte de ahí, ¿me entendés? Si ya pasaste desde primero primaria ahí, yo estoy 11 años en el colegio, o sea, fui constante, jamás me Ok. salí ni nada, mi sueño era graduarme ahí, me gradué, pero tuve la dificultad de que, por ejemplo, mi papá, por ejemplo, me mandó a ir con tu mamá, fui a ir con mi mamá, regresé, allá sabes, hasta allá abajo, zona 6, mucha gente me conocía de ahí, muchos de mis cuates que antes jugaba con ellos se convirtieron en maleantes y no voy a decir en qué más, pero se convirtieron en algo que no pensé que se convertiría. Uno de chavito juega con Sí. ellos, pero nunca sabe en qué se va a convertir. Llegaba y qué onda, vos veniste, que no sé qué, y allá abajo, yo, sí, qué onda, todo bien, tranquilo, abrazándonos, va. Pero entonces me tocó como vivir con una situación de mi mamá donde al principio no había internet, ¿no? Pero había agua, había luz, vamos, estaba todo bien, tenía todo tranquilo, vamos. Pasando el tiempo, me daba cuenta que, bueno, las cosas empezaban a complicarse más, que me tenía que levantar más temprano, iba en el Transmetro, Y yo vamos. siento que también, pues, no sé, ahorita voy a Ajá. especular.
pero por estar en ese lugar, cerca a estos amigos que tuviste desde pequeño que tomaron otros caminos, tuviste que aprender a decir no muy rápido. Sí, claro que sí. Porque eso es uno que ahorita yo tengo 10 años más que vos, viejo, y me cuesta a mí decir no a veces. Decir no a muchas cosas. Sí, mira, a veces dije no, a veces dije sí, por experimentar, ¿verdad? Pero nunca se volvió una costumbre, es algo de una vez. Es como cuando te ves en un platillo de comida, ¿quieres probar? Sí, no, sí, va, comer, ya, ¿te gustó? No, va, hasta ahí. Okay. Pero fíjate que como fui muy independiente, tuve la oportunidad de tener como un poco de autocriterio y mira, mi mamá me enseñó qué era lo bueno y qué era lo malo, a pesar de que ella se mantenía casi siempre trabajando, miraba que qué era lo bueno y qué era lo malo, entonces me enseñó a diferenciar muchas cosas. Y en el camino uno se da cuenta qué es lo que realmente le conviene y qué no, ¿va? Entonces sí, aprendí a decir no muy rápido, ¿va? Y prácticamente habían situaciones donde, mira, prueba esto, mira, vamos aquí. Y yo sabía a qué lugares íbamos y decía, no, vamos, mira, tranquilo, me quedo aquí. Y me respetaba mi decisión, o sea, tampoco me obligaban. Y a pesar cuando me obligaban, o sea, cuando te obligan, es la presión grupal la que te hace decir, sí, vamos. Pero, ¿me entendés? O sea, yo los conozco a ellos desde siempre, no van a decir a mí qué hacer, ¿va? ¿Me entendés? Sí. Entonces no iba, me quedaba en la casa. Entonces, en el año de mi graduación, retomando un poco eso, al principio tenía bus, iba en el bus, o sea, en el bus del colegio, porque ya llegaba hasta donde tenía que caminar, pero igual llegaba. Poco a poco ya no había bus, vamos, ya era caminando. Dije, guau, está bien, se están complicando las cosas y había situaciones donde decía, bueno, sigo. Ya no había bus, ya no había refa, vamos, o sea, hablarán otra vez, yo. Y yo le dije una vez a mi mamá, ¿pero qué pasa? ¿Vas a contarme? Aún no me había dicho nada. Seguía avanzando y todo el rollo. Un momento donde entre cositas que se me iban quitando me di cuenta y ¡pum! Me quedé sin nada. El sentido que ya solo hacía 2 comidas al día, por ejemplo. A veces solo una. Y un poco de situaciones más turbias que te voy a ir contando ahorita en el camino. Claro. Que yo dije, wow, algo se está complicando acá. Y mi mamá pues trabajando, ¿vos? A veces miraba a mi mamá como que se quitaba los zapatos y como me lastimaban los pies. Entonces decía yo, pero ¿por qué, mamá? ¿Qué pasó? Es que caminé un montón. No sé qué, yo, pero ¿por qué? Si no tenías para... Un momento me decía, no, hoy no tuve y te lo di a ti. A la verdad, eso es como que... ¿me entendés? Como que claro. Me impacta bastante. Y es una situación normal. Habían otras situaciones más duras que me tocó vivir, vamos. En eso mi mamá empezó a vender esto, lo otro, un montón de cosas en la casa, mesa, todo. Porque no tenía para más. Entonces, y me contó que había pasado, que sí, estaba mega endeudadísima. Al final nunca he entendido una parte porque es el endeudamiento, al final no me ha querido decir. Otra parte soy yo, el del endeudamiento, o sea, yo tengo esa como peso sobre mis hombros, ¿va? De, por mí, está endeudada, o sea, yo sí lo veo, ¿va? Pero fue también un poco responsabilidad de a veces de mi papá de no haberme pagado, porque en teoría sí me estaba pagando, al final no pagó, entonces se quedó, ¿me entiendes? Todos los años acumulados, esa es la cuenta, ¿va? Al final, cuando me gradué. Y ya sabes, una metida de los bancos. Entonces, mi mamá trabaja para el gobierno. Entonces, prácticamente le embargaron la cuenta. Entonces, cuando pasó eso, yo no quería aceptar mi realidad. No sé si me explico. O sea, no quería aceptar que estaba viviendo ahí abajo. Que yo vi a mis compañeros súper mega felices llegando al colegio. Yo llegaba como que sudado, así chocolata, caminando, sin desayunar. Al final, para no ser de las cansadas, me gradué. Pero en el transcurso de ese sufrimiento, vos, o sea, el transcurso de decir, no es aquel año de graduación bonito que todo el mundo imagina. Sí. Para mí no fue así, ¿verdad? Entonces, en ese transcurso hubo un momento donde yo empecé a investigar muchas cosas yo siempre quería ser millonario, te soy sincero, de chiquito, porque me gustaba mucho Iron Man, ¿verdad? Entonces dije, ¿cómo? Y yo le pregunté... Qué risa que empezamos a hablar de eso. Sí, ajá, o sea, entonces yo decía, pero y un día pregunté, ¿cómo es que Iron Man hace todo eso? Es que tiene mucha plata. Entonces uno de pequeño
como que se inyecta eso de Sí, la como plata que- es la que te consigue tener eso. Dije yo, bueno, y vamos a ir viendo. Entonces, empecé a investigar mucho, bueno, quiénes son los millonarios del mundo, que no sé qué. Empezó a salir un tal Bill Gates, un tal Steve Jobs, un tal Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, o sea, todo ese tipo de gente. Empecé a investigarle, a averiguar qué eran, qué habían hecho. Ujú. Que sí, sabían, algunos se volvieron millonarios por una idea, otros se volvieron millonarios por tener, no sé, un pequeño negocio y luego fueron creciendo. Empecé a ver toda la lista de Forbes del año 2017. Y ellos se volvieron personas que te inspiraban, que idolatrabas, que Se volvieron, mentores. no, se volvieron como ya, ¿cómo te explico? Como no tenés nada, Ajá. y estás en una oscuridad absoluta, vos decís, empiezas a llenarte de ideas de algún día quiero un Ferrari, una casa grande, o Claro. todo materialista grande, porque tú miras que ellos viven así, entonces Ujú. uno quiere, ¿verdad? Cuando uno quiere, porque uno viene de abajo, entonces dice, que fea la vida así, con micras de cada cosita, poquito, y no me gustaba eso, yo Por siempre supuesto. quería, ¿verdad? Entonces, me tocó la dicha de empezar a ir a una fundación, en Fundal, unas prácticas. Entonces, pero yo estaba en la búsqueda, ¿verdad? Bueno, tenía un par de ideas, pero eran ideas vagas, ¿verdad? ¿Entiendes? Ideas o sea, escritas en papel, sin mayor cosa. Entonces, hubo un momento donde se me ocurrió algo así. Vino mi profesor, que había que hacer una feria de juventud. Mi sueño era ganar juventud, que es una feria de muchos colegios, de Ujú. arte, cultura, música, Ciencia. deporte, ciencia. Yo quería ganar de ciencia, vamos. Dije, no me puedo ir si no gano esto. Y aparte del fútbol, bueno, y ganar varias cosas, vamos. Sí. Entonces vine yo y yo le presenté la idea a como profesor que había puesto que el colegio siempre daba la mejor, ganar el primer lugar en esta competencia. Y vine yo y lo que hice fue participar con él y dije, mire profe, yo tengo esta idea de los guantes, unos guantes que ayudan a personas con discapacidad a aprender mate. Solo eso fue. O sea, literalmente solo eso le dije. ¿Sabe qué? Fue a mediados de año cuando teníamos vacaciones de medio año. ¿Sabe qué? Tráigamelo y si, imagínese, si lo hace, preséntemelo y a ver qué tal. Pero yo no sabía nada de electrónica, no sabía nada de programa, no sabía nada. Sí, tenía solo la idea y La las idea. ganas de terminarlo. Entonces yo viendo cómo es que en Fundal le enseñan a los niños a hablar, ¿verdad? A través de las manos, más que todo el tacto y la sensibilidad. Pues son niños con sordoceguera, o sea, no pueden ni ver ni escuchar. Algunos, otros solo pueden escuchar, otros solo pueden ver. Hay bastantes niños ahí. Entonces dije, bueno, si tiene razonamiento verbal, de alguna otra forma tiene que tener razonamiento matemático. De alguna otra forma. Ujú. Entonces vine yo y empecé a investigar un poco más, entonces desarrolló como que un método de enseñanza. Agarré unos guantes de frío, bro, literalmente unos guantes de frío, les puse vibradores, les puse unos botones, un circuito simple, cuando haces un botón, pum, un LED, ¿va? Pero todo eso yo lo traducía a un motor. Entonces con un potenciómetro hacía lo que te había dicho como las vibraciones en crecimiento, como y otro, Ajá. ¿va? Todo era manual, entonces yo vine y llevé mis guantes, pum. Entonces ese profesor, dije, profe, y él me dijo, me ofreció que me iba a ayudar, vos, al final no me ayudó nada, o sea, yo le dije, mira, ayúdeme, enséñeme esto, profe, porque yo no sé, porque en teoría él sí sabía, En teoría, en teoría, y ¿va? al final no me enseñó nada, al final, me dijo, tráigalo y se vuelve millonario, me dijo, yo, y bueno, me lo dijo en forma de broma, o sea, no era aquella motivación buena, sino era en broma, o sea, así como medio burlesco. ajá, burlesco, sarcástico, si lo quiero ver así también. Entonces vine yo y prácticamente lo llevé ese día, lo presenté y todo el rollo. Me dijo, va, inscribirte en estas dos cosas, va, de juventud. Vine yo, me presenté, todo el rollo. Y entonces vine, lo presenté, llegaron unas personas de la Landívar, varias universidades viendo, ¿va? Que entonces empezaron a verificar muchas cosas de lo que yo tenía como planeado, escrito, y aparte estaba funcionando como el método de enseñanza nuevo que estaba tratando de enseñar.
estaban fascinados, ¿va? Entonces era la primera vez que unos profesores o licenciados, como se me ponían atención, vamos. Entonces me traté de vender muy bien. Sí. ¿Va? Vendía, el speech era mejor de lo que era el producto. En ese entonces, ¿va? En este caso el proyecto, ¿va? Entonces, pero fíjate, antes de llegar al estallón de eso, Sí. yo no pude pagarme el examen de la San Carlos. Ok. O sea, antes de llegar a ese punto, mis cuates fueron a hacer... Y el examen vale 50 pesos. Nada, yo tenía 25 o 20 veces todos los días para desayuno, almuerzo, cena, transporte, vamos. O era dejar de comer 2 días y me iba caminando en mi casa 2 días. O pagar el examen, man. Sí. ¿Qué me toca hacer? No pagar el examen, quedarme con la plata, esperanzado de conseguir una beca, vamos. Mi mamá ya ha tenido como que un conocido en el Valle y estábamos que escribiendo, pero mis notas no eran de promedios de 90, ni de 85, ni nada. Entonces, así como, bueno, quizá sale la Pero oportunidad. vos te metiste a esta feria no sabiendo nada de progra, de robótica. O sea, ese no fue... Yo al principio te pregunté todo por tus hobbies, si es que por tus hobbies es que llegaste a esto. Sí, mira, mi método es... Bueno, ahora mi método es entre más rápido fracases o más rápido falles, más rápido avanzás. Fíjate que es interesante esto que me estás contando. Yo ahorita estoy leyendo la biografía de Da Vinci. Sí, ahí vi. Y el dude, Da Vinci siempre se hacía un poco de menos porque él nunca tuvo una educación superior. O sea, él no fue un estudiado, no era un hombre de letras. Y él nació en el momento del Renacimiento, donde había muchos poetas, había muchos escritores. Entonces, él no tenía los medios para estudiar. Y él decía, bueno, yo voy a aprender por medio de la experiencia. Yo voy a aprender a hacer estos prototipos por medio de repetir las cosas y hacerlas. O sea, él no tenía un marco teórico, él lo que tenía siempre era un marco práctico. Claro. Él decía, bueno, yo veo que los pájaros hacen sus alas de esta manera, entonces dibujaba el movimiento y esto se puede aplicar a esto, Sí. y extrapolaba muchos conocimientos y él creía en la practicidad porque no tenía acceso a las letras. Claro. Entonces, inclusive él dice el biógrafo dice que Da Vinci muchas veces decía, yo no sé por qué la gente se asombra de lo que hace, de lo que hago. No sé por qué la gente se asombra de lo que hago si supiera cuántas horas le he dedicado a hacer esto. La verdad que sí, vos. Mira, ahorita te tocaste el tema de Da Vinci, a mí me gustaba mucho Nikola Tesla, me gustaba mucho Miguel Ángel, me gustaba mucho, ¿pero por qué? Porque a mí me asombraba la genialidad de ellos. Y cuando uno tiene 17 y empieza a ver muchas cosas, uno se empieza a creer ese tipo de cosas. Entonces, ¿no se han visto algunos reportajes donde dicen inventor Carlos Una? Porque yo me autodenominé ese término. Y ahorita vamos a ir a una historia larga de lo que te voy a contar. Y bien hecho, bien hecho. Pero mal hecho, o sea, es interesante, No, mal no hecho sé. de mí. O sea, de mí. Pero es que era No, como mi forma de venderme, fíjate vos. O sea, sí, pero fíjate que no sé si está mal hecho como lo decís. para Porque nosotros en nuestro show Alma Artesana nosotros creemos que nuestra naturaleza es crear. De que vos sos creativo por naturaleza. Que tu naturaleza es crear. Ya sea si son cosas robóticas, o si es un podcast, o si es contenido. Sí, pero sí. hay mucha satisfacción Sí, es verdad. en ponerlo en físico, men. Es verdad, eso es cierto. Fíjate pero es bien curioso porque ahorita voy adelantándome un poquito, vamos, para no aburrirte mi historia. Sino, No. en el 2017, cabal, las universidades me vieron y la Landívar estaba a punto de ayudarme a que estudiara ahí, como ayuda financiera. Okay. Pero como en la Universidad de la del Valle, de una forma yo le conté mi proyecto y habían fotos donde las universidades me estaban viendo, ¡pum! La del Valle automáticamente corrió a ayudarme a dar la ayuda financiera. Al final obtuve un montón de ayuda financiera, casi el total de la ayuda financiera para estudiar ahí. Fue donde el primer año empecé a salir en que revistas, que esto, que cosas del gobierno, participar en ferias. Fue la primera vez donde llegué al TEC. A vos, yo iba al colegio
al TEC y del TEC a mi casa. Entonces mi rutina empezó a ser de 7 de la mañana a 8 de la noche, 10 horas diarias del trabajo, ¿me entendés? O sea, día tras día, día tras día. Tenía tareas, sí, pero las tareas las hacía mega rápido en la casa y luego iba otra vez y la misma rutina todos los días. Entonces yo me gradué y todo el rollo, entonces ya empecé, me dediqué solo a mi proyecto, empezar a participar en ferias, ahí fue donde conocí a Maicon, uno de mis primeros mentores, ¿verdad? Que él me enseñó mucho lo de 3D, Ok. imprimir en 3D, me enseñó mucho a tener control sobre mi mente en el sentido de inteligencia emocional. Yo antes no tenía inteligencia emocional, llegué al TEC creyéndome subísimo, ¿vos? Porque tenía 17 años, bro, o sea, 17 años viniendo de la nada, sabiendo cuál era como que mi comunidad, y que salía en la prensa, en la radio, que yo era el inventor, vamos, o sea, no se sube, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces empecé a hacer de menos muchas cosas de las que la gente hacía. Estaba mal, estaba incorrecto, ¿va? Pero una de las virtudes que tuve fue aceptar mis errores. Porque Michael me empezaba a enseñar y me empezó a instruir qué es lo que debía hacer. Inclusive Jan, como yo no sabía, Jan es otra persona, me ayudó a hacer estos guantes también, pero me ayudó a hacer otra versión 2 donde yo me fui a exponer a la Landívar. Empezaban como que los concursos de emprendimiento, ¿va? La cosa es que empecé a vender, empecé a hacer un montón de cosas y empecé a ganar que eventos, que esto, que no sé qué, que speech, que me hacían contar mi storytelling, ya sabes, ¿verdad? Que Canvas y todas esas cosas, ¿no? Es que va. Entonces, al final, para no hacerte la cansada, yo me sentí una estrella de rock, vos, porque al final, como te decía, venía de todo eso. Sí. Y en el 2018 fue donde me estrellé, vos. Y ahí voy a lo que te digo, me di cuenta de tantas cosas que yo me creía y no era nada, vamos. Inventor, al final no puede patentar mis guantes. Eso es algo que nunca he contado. Al final no puede patentar mis guantes porque es un método de enseñanza, un método de educación no se puede patentar. ¿Va? Para mí fue como, pero yo miraba a Vinci, a Tesla, esa gente decía, pero ellos patentaron, entonces yo también quería hacerlo. Al final no pude. Al final me quedé sin universidad, ahorita te cuento por qué. Me quedé sin universidad y me quedé sin nada, un montón de cosas que yo tenía, que yo me creía. O sea, como que la vida misma me enseñó a, papito, los pies sobre la tierra, ¿va? O sea, Vamos paso a paso. paso a paso. Y las cosas están como que haciendo más escasas. En mi casa se fue la luz, mi mamá no pudo pagar la luz, vamos. Se fue el agua, tampoco pudo pagar el agua, vamos. Me quedé, brother, estaba en oscuridad total todas las noches. O sea, literalmente. ¿Te imaginas? Llegas a tu casa, qué bonito, va a encender luz, ¿cómo es? No había nada. Recuerda que te dije que vendía los muebles. Mi mamá. Eso tenía una cama y mi ropero. Nada más. Y una vela toda la noche porque había que comprar vela y tenía que comer, vamos. Pero no podía ni siquiera hacer mi comida ahí adentro. Porque no había estufa, no había refri, no había nada. Tenía que comprar todo de fuera. Entonces, prácticamente en el 2018, en esa situación, en esa misma situación, yo estaba siguiendo yendo a la U. O sea, seguía yendo a la U. Vamos, nadie sabía nada. Pero yo también empecé a socializar, pues es que en el Valle hay otro nivel económico, pues. Empecé a topar con otro tipo de gente. Y yo pensé que esto me van a discriminar, ¿me entendés? Estos no van a ser, no, al contrario, muy buenas personas conmigo, pues. Qué bueno. O sea, a pesar, yo tengo un amigo que se llama Wilder, que, o sea, buenísimo ando conmigo. Mira, ahí fue donde nos conocimos, nos volvimos súper amigos, me apoyó, vamos, me apoyó un montón, porque imagínate, todo, de lunes a viernes era una basura, los días, vamos. Pero yo los viernes y los sábados y domingos estaba en San Gregorio en un spa, vamos. ¿Entendés? O sea, era como cambio de contexto solo los fines de semana. Porque yo me juntaba mucho con su familia. Y incluso yo sin pedírselo, vamos, él me jalaba. Venite el fin de, venite el fin de, pasémosla bro, bien. así, mira, venite, tranquilo. Otro rollo, vos. Entonces empecé a saborear más cosas de lo que ¿te recuerdas que te De lo dije que yo? querías, Ajá. o ese objetivo. Sí. Empecé a subirme a carros super chileros. Pero el lunes otra vez a la realidad, ¿me entendés? O sea, era bien difícil. Inclusive en el 2018 dejé la U porque, como te decía, entraba a clases sin comer, vamos. En la del Valle era todo carísimo, vamos. O sea, me comía que es que un panito y un Tortrix. Una comida. Y después hasta la noche esperar. O sea, pasaba como 9 horas esperando de comer. No, era inhumano, vamos. Sí. Pero en mi mente tenía una obsesión tan grande con lo que quería, vos, que esa misma obsesión me llevó a superar un montón de límites.
Y venía pensando una parte bien complicada de mí, que fue como que, ¿cuál era mi límite? Empecé a pensar cuál era mi límite. Si al final me iba a enfermar de la salud, gracias a Dios no estoy enfermo, pues, pero si yo hubiera seguido así, quizá me hubiera enfermado, ¿va? O sea, quizá hubiera tenido, no sé, cualquier enfermedad rara, ¿va? Así de esas por no comer o nutrición, yo qué sé. Tantas cosas. Aparte porque en la mañana corría, vamos, recuerda que de zona 6 a zona 15 es un trayecto enorme, ¿va? Y en transporte público peor, ¿va? Entonces empecé a ver mi límite y hubo un momento donde dije, no, no puedo seguir así, no puedo seguir así. Y uno de mis sueños era estudiar en la universidad, graduarme y salir al extranjero, crear proyectos, estar en el MIT o algo así, ¿me entendés? Súper cool. Porque me estaba creyendo esa del inventor, ¿va? Esa historia del inventor, que no estaba mal, pero No igual, o estaba sea, mal. estaba incorrecto. Pero también no, todos tienen diferente historia, diferente pasado, pero definitivamente lo que es casi una ley es que vos sos la sumatoria de todas estas experiencias, ¿va? Y que te Claro. forjó tu carácter, forjó tu humildad, forjó la manera en que tenés Sí, abierta la mente, ¿me entendés? O sea, sí, puede ser que no serías quien sos si hubieras tenido otro pasado y no te dedicas a lo que te dedicas ahora y crear todo esto para ayudar gente. O sea, todo pudo haber sido muy diferente, ¿ven? sí, Y el pasado es el pasado, el presente es lo que tenés ahora. claro. Y todas estas cosas que te pasaron hicieron a La Carlos, verdad. alimentaron el hambre de Carlos, Sí. ¿verdad? Alimentaron la ambición de Carlos, alimentaron lo extrovertido que sos, tal vez, no sé, por tu personalidad no te conozco tanto, pero yo Ajá. veo un poco de timidez ahí y superaste esa timidez. Sí, o sea, hay muchas cosas de mí. Mira, yo tuve un dicho cuando ya has pasado de todo, ya pasé todas las vergüenzas. Ya pasé todas las penas. Que no hay nada que perder, no me avergüenza nada, ¿ves? ¿Por qué te estoy contando tan abiertamente esto? Porque yo me tuve que humillar ante mucha gente pidiendo, vos, mira, préstame 10 quetzales, me traspago que no tengo que comer. O mira, muchas cosas, vos, pedirle tanto a la gente, vos, un favor. Me daba pena, vos. Y eran situaciones donde la gente no me creía. Ah, o sea, ellos no pensaban que estuviera en esa situación, pero no me iba a ponerse a contar toda mi historia, ¿va? Entonces, al final me apoyaron, mucha gente me apoyó, te soy sincero. Pero 2018 fue un año crucial para mí porque pasé de tener todo, todo entre comillas, a tener nada, vamos, otra vez. Me tocó reinventarme una y otra. Recordate que era una situación donde no tenía nada y regresaba a mi casa a una como cueva, ¿o? Donde no había nada. Sí. Entonces, ahí a veces es una fuente de inspiración. Yo empecé a ver mucho a escuchar a los Marines, estos Navy SEALs, Ujú. que tienen un entrenamiento Sí. así asqueroso. Ahí sí que dicen que cuando el talento falla y la inspiración falla, la disciplina se activa, bro. Sí, literalmente. Y esos son los Navy Seals. Yo, literal, no, fíjate que aparte de eso, la disciplina o sea, es 90% mente y 10% cuerpo, dicen ellos, ¿va? Tienen otra frase muy interesante que dicen, todos quieren ir al cielo, pero nadie está dispuesto a morir. Y eso es algo muy que me marcó mucho, porque decía yo, para mí todos los días era un sufrimiento, literalmente un sufrimiento levantarme, con hambre, ir, que es que estudiar, que hasta las 11 de la mañana puedo me desayunar un panito y eso va a ser mi almuerzo también, y regresar, correr, tal, mis proyectos, ta, 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 ta. Sí, era O un sea, era martirio. un sufrimiento, pero hubo un momento donde te voy a dar una charla también el 23 en Focus Nights. Ah, pero eso es otro tema. Pero el tema es que no aceptaba mi realidad. O sea, seguía sin aceptar que yo estaba ahí metido. Seguía soñando un montón de cosas obsesivas de alcanzar. Y estaba bien. Pero yo me ponía, brother, yo estaba tirado en el piso a veces llorando. Y yo le pedía a Dios, pero ¿por qué no me... O sea, me estoy esforzando, ¿por qué no pasa nada? Ajá, porque no me das una mano. Ajá, a veces, y a veces me dijo una frase, Michael me dijo una frase muy interesante, suficiente a veces no es suficiente. ¿Cómo así suficiente? Ahí lo vas a entender algún día, me lo dijo. Yo llegué a entender eso. Yo pensaba que hacía suficiente, pero no era suficiente, vamos. Bueno, entonces yo a veces estaba tirado en el piso, bro, así en oscuras, una candelita a la par, que a veces es una cucaracha a la par, vamos. Sí, yo, qué bajo he caído, porque
no estoy haciendo nada malo, ¿me entendés? O sea, estoy tratando, esforzando y tratando de ayudar a la gente con algo innovador. Para no hacerte las cansadas. Entonces, en el 2018 tuve otra oportunidad de estudiar para Education USA, ¿verdad? Education USA es un programa de becas para estudiar en el extranjero. Entonces, me salí de la U, apliqué a eso, pero no tenía las mejores notas, yo no sabía nada de inglés, ¿verdad? Me dieron la oportunidad de estudiar en el IGA, perdón, y al mismo tiempo estaba yendo al TEC a hacer las cosas de freelancer, unos proyectos de freelancer, y ahí viene el proyecto de la NASA, ¿vos? Que yo apliqué una cosa de freelancer de la NASA, y gracias a Dios gané, ¿vos? O sea, literalmente fue algo así, que me pasó. Pero Michael me empezó a como incentivar a que hiciera ese tipo de proyectos, ¿verdad? Porque realmente muchas personas se quedan en las ideas, y al final no ejecutan nada. A mí me enseñaron, Sí. mis mentores me enseñaron mucho a ejecutar y fallar, a que solo tengas la idea y no falles, ¿va? Y más si son productos digitales, Claro, podrías fallar y no quedarte en bancarrota. Entonces yo empecé a fallar muy, muy a menudo. Me empecé a acostumbrar mucho al fracaso, ¿vamos? Y como no tenía nada que perder, ¿va? Sí. Ya le había perdido todo. No tenía nada que perder. Entonces yo empecé a darle, empecé a hacer proyectos. Que hay una foto en Instagram donde es un vasito biodegradable. Antes que la gente empezara a hablar de cosas biodegradables, era un vasito a través de hojas de plátano. Yo tomaba café ahí, lo hice en el TEC, vamos. Pero fueron proyectos que yo aplicaba, proyectos en el extranjero, pero como era muy chavito y no era compañía, pues no ganaba nada. Pero pues, ganaba lo de la NASA, empecé a ganar cosas así como freelancer y así seguí avanzando. Pero en el transcurso yo miraba a Michael y Michael me enseñaba muchas cosas más allá de lo técnico y cosas así. Me enseñaba más a tener autocontrol de mí y empezar a abrazar, empezar a abrazar ese sufrimiento como tal, vamos, esa realidad que la aceptara, o no la quería aceptar, y al final la terminé aceptando, vamos. Entonces dije, bueno, todo va bien, al final aprendí inglés, hice mi proyecto, empecé a pensar en los guantes otra vez, pero lastimosamente ya es otra lección de vida donde ya empecé a, como que a tirar pum, 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 balazos a todos lados, vamos, ya no era así como, no tenía una dirección. Sí. Empecé a hacer proyectos para todos lados, no tenía dirección y me dijo Michael, vos mira, o sea, ¿por qué no te enfocas en una sola cosa? Enfócate en una cosa, tu proyecto de guantes era muy bueno, ¿por qué no lo retomas? Y así como, la gran, pero es que empecé a dudar de mí mismo otra vez. No, retomarlo, empecé a armar cositas. Y al final, en el 2018, me enseñaron inglés, todo bien, apliqué Education USA. Al final yo estaba soñando con ir al MIT, me aceptaron en varias universidades, o sea, me estaba yendo bien, la verdad, no estaba yendo mal, pero la vida financiera no era la que me daban. O sea, hice el SAT y todo eso, TOEFL y todas esas cosas, dije, bueno, quizá me voy. ¿Ah? Al final de todo eso, otra vez nada se dio, vos. Nada se dio, no puede ser. Pero te das cuenta que has hecho todo esto, todos estos éxitos, todos estos intentos fallidos y tenés 21, ¿verdad? Sí, yo sé, todo el mundo me dice lo mismo, pero el tiempo es importante, vos. O sea, la gente no se da cuenta, del valor que tiene el tiempo. O sea, se le digo a mi mamá todo el día, pero mi hijo, ¿por qué sos tan ansioso? Todo lo que es para ayer. Lo que pasa es que el tiempo se pasa tan volando, o sea, así, que en segundos ya tenés 17, vamos. En segundos tenés 21. En segundos tenés 30. ¿Y qué has hecho? No has hecho nada. O sea, ¿me entendés? No, te entiendo. A mí me da mucha ansiedad por el tiempo. Ajá, pero no te das cuenta del tiempo hasta que lo empiezas a valorar. Yo empecé a ver el tiempo como una necesidad, porque yo no quiero que mi mamá se muera, por ejemplo, sin probar un poco qué es estar en lo más alto. O sea, ese era mi objetivo, porque yo decía a mi mamá, se pasaba horas caminando, más kilómetros caminando, y a pesar de yo no estar dando lo mejor, y habían pocas personas que confiaban en mí, yo no dar lo mejor, y tener mi tiempo para darlo todo. O sea, así como ahorita, yo sé que en el podcast van a estar viendo, no sé, 2, 3 personas, no sé cuántas espectadores tenés, no sé la verdad, pero si esas 2, 3 personas están viéndome, yo tengo la obligación de dar lo mejor, vamos. O sea, yo no estoy sentando aquí a hablarte. 100% de acuerdo. Por eso te estoy contando todo esto, vamos, porque la gente involucra su tiempo y el tiempo es una inversión que no vuelve.
Pero imagínate que con esta charla logras inspirar al próximo Elon Musk. O con esta charla lograste inspirar a un grupo de chapines en un colegio, men. Sí, o sea... O sea, es algo muy loco. ciego que no podemos ver No en puedo este ver. momento, porque no Sí. sabemos quién lo va a ver y cómo lo va a percibir. Sí, claro. Pero es posible. Sí, eso es... Mi mamá tiene una frase muy interesante que siempre me la ha dicho. No sé por qué, pero dice, no es lo que hacemos, es lo que inspiramos. Y siempre me lo ha dicho. Wow. Y no lo había entendido Sabia hasta tu ahora. madre, o sea. Hasta ahora. Ah. Entonces, retomando el tema, me tocó reinventar muchas veces, porque al final del 2019, soñando que me iba a ir al MIT o Case Western University, que son universidades de Estados Unidos, no se dio nada al final. Pues inclusive empecé a hacer muchos proyectos, incluso una máquina, mucho de medioambiental, vamos, una máquina que reducía el calentamiento global, prototipo, hay una tubería, empecé a hacer muchos prototipos, vamos, y empecé a apoyar, tratando de generarme más peso, porque el impacto de veces en tu comunidad es muy indispensable para tratar una beca en los Estados Unidos. Entonces yo quería más ese peso, ¿vamos? Entonces ya tenía los guantes, ya tenía esto, entonces al final volví a esforzarme y no, sin nada, vamos. Entonces yo tenía entrevistas así como hoy, ¿vamos? Tenía entrevistas así chileras, pero regresaba al mismo lugar donde siempre, vos. O sea, la del mismo basurero, esa misma cueva basura que siempre. Regresaba al mismo lugar. No puede ser. A pesar que me mandé a forzar, a pesar que hacía miles de proyectos, conocía a mucha gente, me vendía, lo que sea, vamos. Hasta que un día le dije a Michael, vos, mira, no resultó nada otra vez, ¿qué tengo que hacer, vamos? Vino él y me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una oportunidad, vamos. Y la oportunidad que me dio fue que yo le vendiera, porque él tiene una empresa que dedica al desarrollo de cosas de impresión en 3D para las industrias, ¿va? Me dijo, yo no te puedo dar un sueldo, pues realmente no lo tengo, pero si tú me vendes te puedo dar el 10% sobre cada venta que das. Va, eso fue en el 2019. Entonces empecé a generar bastantes ventas, empecé a vender, ahí fue donde empecé a aprenderme a vender. Y él me dijo, es que vos no sos inventor. Ahí fue donde dije, pero ¿por qué no? O sea, vos no sos inventor. ¿Por qué? Vos lo que sabes es saber vender. O sea, vos no sos quizás cosas técnicas, porque esas cosas se aprenden, ¿me entendés? O sea, vos no sos aquel genio, no sos aquel Da Vinci, ¿vamos? Y yo lo sé, ¿va? Lo que pasa es que me la quería creer, pero yo lo sé. Vos sos un buen vendedor. Así como así, me estaba hablando, pues, o sea, entonces vino aquel y empecé a aplicarlo, empecé a leer cosas de persuasión, cosas de ventas, empecé a leer, Jordan Belfort, por ejemplo, no se lo he escuchado, el Lobo Wall Street, empecé a leer a Robert Carnegie, también, que son libros de persuasión y de ventas y relaciones interpersonales, y empecé a darme cuenta que esa era mi arma, vamos. Empecé a darme cuenta que ese era el disquedón que tengo, que aún siento que no lo he descubierto, pero ese era mi arma fuerte. Entonces empecé a cerrar la mente, empecé a hacer todo y empecé a formar otra vez mi proyecto, porque ya lo que generaba, yo no lo gastaba en ropa ni en salir, lo gastaba en mi proyecto y en comida, en transporte, 3 cosas nada más. Y empecé a hacer estos guantes que vos ves ahí, babosa, empecé a generar todo de cero, empecé a hacer esos guantes, retomando, traerlos a las personas con discapacidad, pensando en, bueno, algún día poder sentir que los niños con discapacidad, imagínate, puedan sentir o experimentar cosas que nosotros también experimentamos, ¿me entendés? Entonces empecé a ir a Fundal, empecé a ir a Prociegos, ya empezar a hacer pruebas, empezar a testear mi producto. ¿Y ahorita estás en eso? No, soy sincero, no. O sea, eso te catapultó a donde estás ahora, que estamos hablando de Hyper Reality Company, de Tinker Up, de Abstracto NFTs. Sí, lo has visto. Sí. Eso te catapultó a estos proyectos que tenés ahora. Sí, porque esos guantes, viendo las miradas, me dieron mucho exposure. Sí, te pusieron en el ojo público. Sí, me pusieron en el ojo del huracán, vamos. Entonces... Pero y eso, al catapultarte, no sé, o sea, con estos proyectos tú te diste cuenta que 3D, que diseño, que esto era... Sí, porque empecé a experimentar. Ahí fue donde conocí a Kessler, no sé si te recordás. Sí, me recuerdo de él. Kessler tiene su empresa de IoT, ¿verdad? De las cosas. Él me ayudó mucho con la parte de telecomunicaciones, de los guantes. Pero al mismo tiempo ahí fue donde empecé a aprender a diseñar cosas en 3D, que diseño industrial, porque yo quería llevar ya los guantes a un producto para poderlos vender, a un MVP, literalmente. Entonces,
ahí fue donde empecé a aprender a diseñar, antes de a imprimir, a modelar, que circuitos, que microcontroladores, que no, que yo qué sé, ASP32, que es un microcontrolador, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas técnicas empecé a aprenderlas porque realmente tenía que hacerlo para hacer mi producto, porque nadie iba a hacer nada, vamos, por mí, yo tenía que irlo haciendo. Entonces yo empecé a pagarle, incluso a veces delegaba, vamos, porque empecé a pagarle cosas a la gente, por ejemplo, una diseñadora industrial, a que hiciera la parte del diseño industrial de la caja, ¿vos? Por ejemplo, que no era mi fuerte, entonces lo empezaba a delegar. Empecé a delegar, empecé a traer a cuates míos que son técnicos en electrónica y ellos empezaban a hacer cosas. Entonces yo empecé a jalar a la gente que sabía que era técnico y empecé a pagarles, ¿va? Y empezamos a armar los guantes uno tras otro, a veces no funcionaban, con Kevlar estuvimos ahí sin fondos, sin nada, ¿va? O sea, eran fondos de aquel, a veces me ayudaban un montón y yo fondos míos, ¿va? O sea, aquel me decía, vos no te preocupes, yo te pago las placas, mira, no te preocupes, yo te pago esto, o sea, como en función de ayudarme, ¿va? Para no hacerte la cansa. Llegué a tener un producto mínimo viable, un MVP, y ya había ido prosiego, estábamos a punto de lograrlo, vamos a vender mis primeros guantes, ¿va? ¿Cuándo? Resultó lo de la pandemia, vamos. O sea, y yo dije, no puede ser, Dios. O sea, no puede ser, o sea, sí. Ya, ¿qué más quiere la vida? O sea, literalmente, ya lo intenté todo, ya hice todos los proyectos, ya hablé con todo el mundo, ya lo hice por mi propia cuenta, al final no resultó nada, o sea, otra vez dije yo, y todavía estaba en esa casa, como te digo, entonces me tocó vivir en la casa de todo el mundo porque necesitaba internet, necesitaba hablar, me ayudó mucho mi amigo que se llama Jorge Luis, o sea, él me ayudó un montón, porque literalmente él me dio de comer cuando no tenía que comer, ¿va? Me dio su cuarto, me dio, mira, aquí está mi internet, aquí está la compu, sala, ¿va? O sea, metete, vení, muchas cosas, ¿va? Entonces empecé a avanzar y me tuve que volver a reinventarme de nuevo, ¿va? Reinventarme en saber qué voy a hacer ahora con esto. Y con Kessler y Michael también, y otras personas ahí, logramos hacer que los guantes ya no fueran de forma tan local, porque antes eran guantes para personas con discapacidad, ¿verdad? Que aprendían matemáticas, pues les enseñaba matemáticas, perdón, pero de forma de 1 a 1. Uh-huh. Ya con los guantes interconectados a cualquier parte del mundo, que era lo que explicaba aquel día, ¿te recuerdas? Podías enseñar, pues estabas en China y había una persona con discapacidad en México, podías enseñarle, o sea, a través del internet. O sea, era algo más globalizado, si lo quieres ver así, sí. ¿Verdad? Y podrías enseñarle de 1 a muchos. Y yo miraba que en las fundaciones le enseñan de 1 a 1, de 1 a 1, o sea, que estaban así, ¿ve? Personalizado el tema, o la enseñanza, perdón. Y nosotros hicimos con estos guantes que un maestro le podría enseñar a un montón de niños de manera simultánea, vamos. Entonces empezamos a avanzar, a tal punto que en el 2020, más o menos como en noviembre, octubre, logré vender mis primeros guantes a una fundación en Estados Unidos. Y era de versión prototipo, vamos. Fue la primera vez que yo vendí mi idea, vamos. Al final había pasado de tantas pruebas. Le conté que estábamos muy felices, vamos. Estábamos muy, wow, increíble. Sí, qué satisfacción. Sí, pero lo crucial ahí fue fue bien difícil porque fue la mente fría y de decir que esto tenía que funcionar. No había otra opción, ¿me entendés? O funcionaba esto, o no había otra. Muríamos en el intento. Y ha pasado mucho de este momento hasta ahora, porque veo que, o sea, no te estás dedicando el 100% a los guantes. ¿Ahorita? Ajá. Ahorita, es que es un tema ahorita que te voy a platicar distinto porque sí quiero dedicarme a los guantes. O sea, por ahorita estamos creando una plataforma, o un mundo digital en 3D, ahora lo que se llama metaverso, para conectar los guantes. O sea, ya no solo es educación, puede ser cualquier cosa. Puede ser películas, no sé si viste Ready Player One, ¿no? Sí, buenísimo. Es como que estás trayendo eso a la realidad. Sí, o sea, no solamente yo, grandes compañeros lo están haciendo, ¿me entiendes? Mucha gente me empezó a molestar que esos guantes de ahí, que los cables de fuera se parecían mucho a los de Mark Zuckerberg, ¿no? ¿Has visto unos que tienen unos como los cables de fuera? Sí. Empezaba a molestar mucho porque realmente estos, mira, te voy a mostrar. Seríamos estos, ¿sí? No, seríamos estos. Es que cada Mark Zuckerberg está así, uh-huh, y tiene los cables de fuera y se parecen mucho a estos.
Obviamente el budget de ellos es mucho mayor que yo tenía, ¿vos? Pero estamos haciendo el mismo concepto. O sea, a pesar de que el concepto para mí era muy básico, en el sentido de vibraban y de pachadas y demás, pero el concepto era el mismo. Yo soñaba con que algún día esas personas podían experimentar, o todos podíamos experimentar cosas que no estaban en nuestra realidad. Pero y entonces todo este lanzamiento del metaverso, criptomonedas, NFTs, te abrió una perspectiva que Sí, o sea, no sé si tenías o te la amplió. Sí, fíjate que sí, ya los guantes empezaron a cobrar sentido para la gente. O sea, cuando Max Zuckerberg dijo metaverso, aquel. Entonces ya todos empezaron a ver a Carlos Osuna, vos. Cuando antes yo estaba, y Kendler me lo dijo, muchas personas me dijeron que yo estaba, mi timing, o sea, mi tiempo era como muy, no era el momento. Estaba muy adelante, vos. ¿Me entendés? De la Sí. época. Sí. ¿Va? Pero la pandemia hizo que se agilizara todo y que fuera el momento oportuno ahora. ¿Va? Entonces, en el 2021 ya empecé a salir en los medios de pues, como Telemundo, viste ahí que un par de cosas internacionales, y empecé a ver, porque vendí esos guantes en Estados Unidos a una fundación que se llama Angels of the Street. Pero empecé un prototipo, o sea, ni siquiera estaban terminados como los negros que vienen a salir, así algo súper básico, pero funcionaban. Y además, prácticamente en el 2021 empezaron a ponerme el ojo muchos inversionistas, que muchos interesados en quiero probarlos. Sí. Pero yo tenía un problema. Recuerda que mi problema era que era capital propio. O sea, en 5 años nadie nos había dado un solo centavo. ¿Vamos? O sea, eso es lo más maravilloso y lo que le hablo con Michael. Nunca nadie creía en nosotros hasta ahora, vamos. Pero en el sentido que avanzamos sin pedir ayuda a ninguna fundación, sin pedir ayuda a ningún sistema financiero, nada. Fue budget y trabajo propio. ¿Vos? Eso es lo que yo te puedo decir, estoy orgulloso. Que nos Claro. esforzamos, imagínate, es dinero literalmente como nuestro, pues, o sea, no Y nadie en nos este dio momento nada. me comentabas que ya tenés un inversionista. Bueno, sí, tengo un que- inversionista. Pues claro, después de todo esto que pasó. Sí, ahora todo está bonito, vamos, pero se empezaron a interesar, vemos una compañía de telecomunicaciones en Estados Unidos en los guantes, vamos, o sea, recuerdo que a Alejandra, que se llama la chica de Telemundo, a ella le pidieron mi contacto para poder hablar con ellos, vamos. Al final, por situaciones de la vida, vino otro inversionista, al final me quedé con él, vamos, porque primero el budget era mayor y muchas cosas más. Sí, te sentías Y cómodo. me sentía cómodo porque él estaba aquí y no estaban allá, ¿me entendés? O sea, era distinto. Y aparte, él se llama André Colbert. O sea, era con la sintonía con la que él era muy distinta. O sea, digamos, o sea, yo sé inglés y todo, pero, o sea, esa distancia sentía que iba a ser un gap o una brecha muy Bueno, sí, grande. ir vamos. a un país, aprender cultura nueva, manera de expresar. Sí, pero puede ser que te pero retrasara tu proceso. Ajá, pero André también tenía los mismos contactos y tenía mucho más. O sea, la oferta de él fue mucho mayor, ¿me entendés? ¿Me explico? Qué bueno. Entonces, pero para hacerte las cansadas, también en ese sentido me estaba adelantando mucho. En el 2021 logré el vender los guantes. Logré que más exposure. Y también conocí un amigo muy cercano, se llama Javier Juárez, vamos. Y es por eso que ahora estamos tratando de hacer los videos con Warner Music y todo lo que te contaba, porque él se dedica mucho a lo que es género urbano, música, manejo de artistas, ya sabes. Sí. Entonces, con aquel, él fue una de las primeras personas que yo dije, aquel confió en mí. Y solo por verme en la televisión y ver mi historia, o sea, fue un día que platicó, me dijo, él quería comprar algo de SBM, que era la empresa de mi mentor Michael, vamos. Entonces yo subí a venderle y ahí fue donde lo conocimos y hablamos, vamos. Y como que él ya me había visto en un lugar. Y ahí fue donde hicimos match, como que va, mira, yo también me gusta la tecnología. Entonces aquel me dijo, mira, yo creo en vos. ¿Qué más ideas tenés aparte de los guantes, vamos? Ya tengo uno de TinkerUp, que TinkerUp era, es una startup, es una idea pues que quiero rentabilizar rápido porque es una idea pues que ya lo están haciendo en muchos lugares, pero era como un Uber de servicios, vos pedís un tinker o un plomero en este caso, se te arregla el baño, pedís un tinker y llega, vos. Ahí te voy a enseñar la aplicación más tardecito, pero él dijo, va, aquí está. O sea, ya empecé a tener la credibilidad de la gente, aquí está mi plata. Sí. Entonces fue así como, ¿qué onda? Entonces me empecé a ver, la gente ya empezó a confiar mucho en mí. Y mira, hay muchas personas que nos escuchan, hay muchas personas allá afuera que yo creo que tu historia puede ser muy inspiradora. No sé,
tuviste momentos oscuros, como hablamos de esta Claro. cueva negra, pero a pesar de que estuviste en esta cueva negra, como que tenías movilidad dentro de esta cueva negra, no te dejaste vencer. Sí. Seguro hubieron momentos que te dejaste vencer más que otros, pero estás donde estás. Claro. Y sos como que un testimonio vivo de esta hambre, de comerse el mundo. Y la Claro. tenés vos y seguro la vas a ir cultivando. Sí. ¿Qué le dirías a esta gente? Vos, estas personas que tienen condiciones similares a las que vos tuviste o las que vos tenés. Y yo siento que tenés, ¿sabes? Tenés una fe muy fuerte, fe en el proceso, men, fe en que las cosas van a salir bien, fe. No estamos hablando de una fe religiosa, estamos hablando de una fe en ti. Bueno, si lo quieres ver así, sí, también, ¿va? O sea, yo soy religioso, o sea, no, es que la palabra religiosa está mal dicha, sino o sea, yo sí creo en Dios, un ser supremo, ¿me entendés? Como te dije, yo le preguntaba a Dios, mira, pero ¿por qué estoy aquí si estoy tratando de hacer las cosas bien, me estoy esforzando? En teoría, si te esforzas conseguir las cosas, en mi caso no estaba pasando nada de eso. Entonces, la gente empezó, yo siento que la suerte, eso de suerte, se transforma en otra cosa para mí. Yo así lo veo, ¿me entendés? Yo no creo en la suerte, creo en la misericordia de Dios, ¿me entendés? Es como, yo creo que Dios tuvo un poco de piedad de mí. Okay. ¿Me explico? O sea, fue así como, se está esforzando, va, ayudémosle un poquito, va, ¿entendés? Pero aparte yo tenía, creo que si no hubiera pasado todo eso, no estuviera preparado para estar aquí hablando con vos hoy, ¿me entendés? Porque antes te hubiera dicho, sí, yo hago esto, yo hago aquello, soy el inventor. Eso es mentira, no Sí, soy así, ¿me entendés? Te dieron una bocanada Me de, dieron de una los así. pies en la tierra. Literalmente es, papito, sentate que las cosas no son así. Eso fue lo que la vida me mostró, vamos. Me enseñó humildad, me enseñó inteligencia emocional y a no rendirme, vamos. O sea, como me dijo Mike, o sea, no tienes nada que perder ya. Ya lo has perdido todo, porque te vas a rendir. Cuando la gente entiende que no tiene nada que perder, no sabes lo ilimitado de tus capacidades que puedes llegar a tener. Y que dejar que de lo que la gente piense de ti. Ahí es cuando todo cambia, ¿va? Entonces, eso me ayudó a impulsarme y a hoy en día decirte, mira, ahorita ya estamos creando una plataforma, un metaverso, todos los guantes, tenemos lo de Abstracto, perdón, que es una plataforma donde en primera en Latinoamérica en vender NFTs, vamos, o sea, está en desarrollo, gente que me ha confiado en mí y me ha dado plata también para eso, ¿me entendés? O sea, igual Tinker, quiero ayudar a personas que tienen oficios. Aquí en Guatemala hay muchas personas con oficios, ¿me entendés? Si quieren salir adelante, Tinker es una plataforma para eso, Sí. ¿verdad? O sea, igual, Hyperreality, igual, hacemos lo de servicios de cosas en 3D, efectos especiales, realidad aumentada, realidad, todo eso, pero yo quiero, a eso es un poco, pues, mi visión, que con lo de, Está bien. digamos, este metaverso se llama Dimensión, así le he puesto, Dimensión, ¿por qué? Porque yo quiero que la gente a través de esa dimensión sea como una interacción social, pero que la gente pueda poder venir y poder soñar un poco, vamos. Yo sé que en algún momento, me estoy adelantando mucho, pero en algún momento vamos a tener las gafas de realidad aumentada y la gente va a poder ver cosas increíbles, vamos. Y es como un sueño, como estar como Ready Player igual, literalmente. Sí. Tener un tipo de ver cosas increíbles a través de una plataforma, y eso, literalmente, es con lo que sueño. Pero si me preguntas qué me llevó ahí, o sea, que ahora ya la gente confía en mí, las personas me dan distinto. Primero fue la disciplina, vamos. Y segundo fue la fuerza mental que tuve para seguir y abrazar esa como tortura, ¿vos? Volvemos a los Navy SEALs, ¿me entendés? Para convertirte en un Navy SEALs es 90% mente y 10% cuerpo, ¿vos? ¿Me entendés? Entonces, vuelvo a ese punto de tuve la inteligencia necesaria para seguir aguantando 1, 2, 3, 4 y todo lo demás, y ver que la gente creía en mí. Eso o sea, no me dejó que me rindiera, literalmente. No, gracias, Carlitos. Tu historia es impresionante, men. Es porque es un... ¿Qué te digo? Es un gran salto. Tu historia es un gran salto de fe. Es un gran salto de fe. Sí. Es lo que te decía antes. Cuando la motivación, cuando los recursos, cuando el talento muere, la disciplina triunfa. Y has sido muy disciplinado en todo. Entonces, desde Alma Artesana te queremos agradecer por estar acá, por haber
venido a confiar en nosotros, confiar en esta plataforma para decir tu historia. Sí. Porque no es fácil. Sí, es mi primer podcast, de hecho, para que lo sepan. Sí, sí, literalmente. No, y nosotros nos sentimos agradecidos que viniste acá y fuiste genuino y te abriste y dijiste lo que te pasó y lo que estás viviendo. Sí. Y que no es fácil. ¿Dónde te podemos encontrar vos? ¿Tus redes? ¿Dónde Sí. podemos saber más de lo que estás haciendo? Yo utilizo mucho las redes sociales. Ok. En Instagram como Ozuna, solo que con guión bajo entre cada letra. Guión bajo, guión bajo, ese, guión bajo, Ozuna, hasta terminar Ozuna, ¿va? Ajá. Igual en mi Facebook como Carlos Ozuna, en LinkedIn como igual Carlos Ozuna, o sea, literalmente en Google, vamos, ahora que está ahí Carlos Ozuna y ahí aparecen muchos reportajes y cosas de mí. Entonces ahí pueden ver lo que hago, vos, porque no es que muestre todos los días esto estoy haciendo o hablo mucho. Yo soy más, antes era más de mostrar, ahora soy más de trabajar, vamos, y que la gente vea, pero igual, o sea, ahí está todo lo que he hecho más o menos y para que me hablen, igual, háblenme, igual, no hay problema. Bueno, esto fue Alma Artesana, ya saben, si quieren contactar a Carlos, puede ser por medio de nosotros o lo pueden buscar en las redes. Carlitos es un tipazo, yo creo que es una historia que todos debemos oír. Es como le mencionaba a Carlitos, la disciplina se activa cuando los otros recursos fallan. Nosotros somos Alma Artesana, estamos en Instagram bajo Alma Artesana GT, en YouTube bajo Alma Artesana y en todas las plataformas de audio, porque también, además de esta versión de video, estamos en versión audio en todos los podcasts. Gracias, hasta luego.